Hola, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida. Me alegra mucho que estés aquí, que estés viendo justo ahora este mensaje. Después de un tiempo he retomado mi canal de YouTube para compartir contigo esta serie de mensajes, un discipulado. Son 7 mensajes. Los recibí en mi iglesia y el Señor puso un anhelo tan grande en mi corazón para compartirlo porque sé que va a edificar tu fe. Estoy muy contenta y anhelo y oro para que tú que estás ahí en este momento llegues hasta el final de esta serie, de este discipulado y seas edificado. Puedas tener también herramientas, la palabra para compartir y evangelizar, discipular a otros. Es una serie de 7 mensajes. Hoy vamos a empezar con el arrepentimiento. Y quiero también dejar saber esto, es importante para ti, nuevo convertido, nuevo creyente, que ha recibido al Señor en su corazón. Ese es el primer paso, esa es la decisión más importante. Pero después de que tú dijiste, Señor, yo te recibo en mi corazón, yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres mi Salvador, necesitamos prepararnos. Y ese es el discipulado, crecer en el conocimiento de Dios. Y así he llamado a este discipulado, creciendo en el conocimiento de Dios, para que por la palabra tú puedas saber cuál es el mensaje del Evangelio, cuáles son los mandatos, las ordenanzas que el Señor nos da y podamos crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Yo quiero invitarte, tú que estás allí, a que tengas tu Biblia, a que tengas tu agenda y puedas concentrarte en este estudio, puedas disfrutarlo al máximo. Y oro al Señor, en el nombre de Jesús, oro a Dios para que hable, ministre tu corazón. Amén. El arrepentimiento. Si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente, ¿verdad? Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a perecer. Pero quiero empezar hablando sobre qué es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es un sentimiento, sino una decisión, el resultado de escuchar la palabra. Cuando nosotros recibimos la palabra, hay como una confrontación y eso nos lleva a un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Cuando nosotros cambiamos, reconocemos que necesitamos a Dios, que no podemos vivir sin Dios, que necesitamos al Señor. La Biblia también nos enseña que debido a la separación que existe a causa del pecado entre Dios y el hombre, se necesita ser restaurada esa relación, pero cuando yo reconozco que es ahí en ese momento el cambio de actitud, que mi relación con el Señor estoy separado de Él, pero cuando hay un arrepentimiento, cuando yo reconozco que necesito tener y restaurar esa comunión con el Señor, entonces ahí hay un cambio de mentalidad y ahí hay un arrepentimiento. Dice, la Biblia también nos enseña que debido a la separación que existe a causa del pecado entre Dios y el hombre, este debe tener un cambio de mentalidad y de actitud para así lograr una relación positiva con Dios. A este cambio de mentalidad y de actitud, la Biblia se refiere como arrepentimiento. Pero arrepentirse entonces es un cambio internamente en mi mentalidad. Alejarse del pecado es dar media vuelta, ¿verdad? Para comenzar un nuevo estilo de vida y ajustarlo a los principios de la palabra. Ajustarlo y vivir conforme a lo que me dice el Señor. Ahora, ¿por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque todos somos pecadores. Yo quiero que tomes nota, porque todos somos pecadores. Vamos a ir a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 3, versículo 23, yo te invito a que también puedas tener tu Biblia o tomar nota de estas citas bíblicas. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo, quien nos libró del castigo del pecado. Dice la palabra, porque todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. Y es importante, en una oportunidad, el Señor trae esta memoria, estaba enseñándole la palabra a mi sobrina, estaba compartiendo con ella desde el inicio la creación, y cuando yo le explicaba
cómo entró el pecado a la humanidad y que los primeros hombres, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron a Dios. Y le explicaba, ¿verdad? El Señor les dijo, no comas del fruto, ellos desobedecieron. Ella lanzó una expresión que yo dije, tremendo, así estamos nosotros aún adultos. Y ella dijo, y me impactó porque dije, está entendiendo lo que yo le estoy explicando. Y ella en el momento dijo, pero yo no comí ese fruto. Yo no comí ese fruto. Y yo dije, tremendo. Nosotros podemos creer que ¿por qué nosotros tenemos que arrepentirnos si no hemos pecado? Ciertamente todos hemos pecado, porque a diario todos fallamos. Tal vez tú no robas, tú no matas, no adulteras, pero aún por omisión, dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. De alguna manera hemos fallado. Pero es importante entender que nosotros venimos de una generación pecaminosa. Cuando entra el pecado por Adán y Eva y ellos tienen hijos, tienen nietos, el pecado viene. Si tú tomas una hoja y le pones un sello y le sacas copia, el sello va a permanecer ahí. Entonces, todos pecamos. Ahora, uno dice, pero qué injusto eso. Dios es justo. Y por la justicia de Dios, entonces el Señor dijo, y ya es, ojo, el Señor no improvisó. Dice la palabra que desde el inicio, ¿verdad? Ya Jesús estaba, el verbo, ¿verdad? Entonces Dios dice, voy a enviar a mi hijo. El mismo Dios se hizo hombre en condición de hijo y vino al mundo para morir en una cruz. Solo Él pudo hacerlo, solo su sangre que era limpia, pura, que nunca pecó, pudo redimirnos a nosotros del pecado. Y solo en el nombre de Jesús nosotros podemos tener perdón y vida eterna. Entonces necesitamos entender eso. Y un primer punto que voy a mencionar ahora es que necesitamos reconocer. ¿Por qué debemos arrepentirnos? ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque todos somos pecadores y necesitamos reconocerlo. Wow, yo soy pecadora y yo estaba destituida de la gloria de Dios. Yo estaba destituida del cielo, estaba destituida de una vida eterna con el Señor. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si yo sigo en mi pecado, yo necesito entender por la palabra. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros nos vamos al Génesis, cuando el Señor le da la instrucción, ¿verdad? A Adán y Eva, resumiendo, les dice, o sea, si ustedes comen, van a morir. ¿Y qué sucedió? Lo hicieron. Entonces, ¿qué vino? Una muerte. Ellos no murieron físicamente. Nosotros muchas veces, yo en una oportunidad tuve una experiencia tremenda y yo pude ver a las personas caminar como zombies, porque nosotros somos creación de Dios y existimos en este mundo, pero no vivimos realmente, no tenemos vida espiritual, conexión con Dios cuando estamos en pecado, cuando no hemos reconocido al Señor. Esto es bien importante. Entonces estamos muertos. Ellos no murieron físicamente, pero hubo una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es aquella que te desconecta de Dios. Ellos estaban en el huerto, pero ya ellos habían perdido. Miren esa belleza cuando yo pienso que ellos estaban en el huerto y ellos hablaban con el Señor. Pero cuando ellos pecaron, Dios es santo, santo, y se separó. Entonces Jesús viene a restaurar nuestra relación. Ya nosotros no tenemos que ir solo donde un sacerdote, ahí un santuario, sino que ya el Espíritu Santo de Dios mora en ti y en mí. Amén. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué debemos arrepentirnos? Primero, porque todos somos pecadores. Necesitamos reconocerlo. Porque la paga del pecado es muerte. Si tú no decides entregar tu vida al Señor, arrepentirte de tus pecados, el final no va a ser el cielo. Hay una muerte y luego viene un infierno que la Biblia lo habla, una muerte eterna donde el fuego no apaga, el gusano, ¿verdad? Es tremendo como lo describe. Entonces necesitamos arrepentirnos porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, dice que Dios no tiene por tardanza su promesa. Tal vez muchos dicen, pero es que desde que Cristo viene, quiero leerte la palabra, desde que Cristo viene, dice, en realidad, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa,
como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se arrepientan. Es tremendo, ¿verdad? Y esto también me lleva, gracias, Señor, ahora un punto a ti que ya has conocido al Señor, a compartir esta palabra con otros. Porque el Señor dice que antes de su venida el Evangelio será conocido en todas las naciones. Y hay muchos aún que no han recibido el mensaje porque tú y yo tal vez no le hemos ido a predicar. Entonces, el Señor es paciente para que tú y yo, ¿verdad? Para que todo se arrepienta, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor no quiere que nadie se pierda. Entonces, aquí dejo entre paréntesis esto que el Señor pone en mi corazón y es bien importante. Entonces, tú y yo necesitamos ir a llevar el Evangelio a otros, para que ellos también le conozcan y no se pierdan. Entonces, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque todos somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte y porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. El arrepentimiento es un mandato divino, es un mandato. Vamos a ver por la palabra. El arrepentimiento es enfatizado por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Vamos a ver, por ejemplo, el apóstol Juan el Bautista, en Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: arrepiéntanse, cuando él estaba predicando, ¿verdad? Dice: arrepiéntanse de sus pecados, o sea, un mandato, y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícense. Y aquí hay algo que vamos a hablar más adelante. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, arrepentíos y bautícense. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Para el perdón de pecados necesitamos arrepentirnos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y sin perdón de pecados no hay vida eterna. En el libro de los Hechos, ahí mismo, el apóstol Pablo, capítulo 26, verso 20, dice: sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. El evangelista Lucas, capítulo 13, verso 3, dice: de ninguna manera, y ustedes también perecerán, a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Entonces, a la luz de la palabra, es un mandato. Necesitamos arrepentirnos para el perdón de pecados. Necesitamos arrepentirnos, es otro punto aquí, para el perdón de pecados. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 32, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Entonces estamos entendiendo que sí es un mandato, debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado, una vez más, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo de Dios, ¿ok? Ahí mismo, mira esto, el mismo... el apóstol Pablo en Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados, aquí está hablando, perdón, el apóstol Pedro, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A veces estamos con tormentos, con una vida en depresión, en tristeza, muchas veces a causa de esas puertas que tenemos abiertas, espíritus inmundos, porque no hemos recibido el Evangelio y no hemos confesado nuestro pecado. Amén. Para no perecer, ¿por qué debemos arrepentirnos? Para no perecer. La Biblia enseña que aquellos que rechacen el mensaje de Jesús perecerán eternamente. Quiero llevarte a leer allí en el libro de Juan,
Libro de Juan, capítulo 3. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 17 al 20. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Esto es a la luz de la palabra. Necesitamos enfrentarnos, exponernos a la luz de la palabra para entonces ser confrontados, reconocer que somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos para el perdón de pecados, para no perecer. Y por último, y terminamos esta primera parte, para alcanzar la salvación. Yo necesito arrepentirme para alcanzar la salvación. La salvación no se alcanza a través de buenas obras. Tal vez tú que dices, pero es que yo no hago daño a nadie, yo hago buenas obras, yo ayudo a la gente, yo doy comida a los pobres. Es bueno hacerlo, pero la salvación solamente yo la alcanzo a través de Jesús. Cuando yo confieso mis pecados, recibo el perdón y es por gracia. La salvación no se alcanza a través de buenas obras o penitencias, sino por medio de un genuino arrepentimiento que cambia mi forma de ser y mi estilo de vida. Un genuino arrepentimiento. Segunda de Corintios, y termino con esta cita, capítulo 7, versículo 10, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Necesitamos reconocer, ¿verdad? Debemos arrepentirnos porque somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte y porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y debemos arrepentirnos para recibir perdón de pecados, para no perecer y para tener salvación. Anhelo que este mensaje hable a tu corazón, vea la palabra, escudriña más profundo cada cita bíblica y te espero en el próximo mensaje con la segunda parte de este primer tema, el arrepentimiento. Esto es Discipulado, creciendo en el conocimiento de Dios, a la luz de la palabra. Dios te bendiga.